tardes a todas y a todos. Es un placer estar compartiendo este foro de mujeres emprendedoras en el día de hoy. Mi nombre es Claudia Calache, estoy trabajando como consultora externa en el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el órgano rector de las políticas públicas de igualdad para la mujer en el Uruguay. Trabajo en el Departamento de Autonomías y Desarrollo. Es un departamento que nació en esta administración. Nuestra directora, Mónica Botero, en un compromiso por seguir trabajando por la igualdad, creó una línea de trabajo que tiene que ver con la promoción de la autonomía económica de la mujer. Desde el instituto tenemos un programa que se llama FAEM, que es el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, y desde allí tenemos diferentes proyectos que tienen que ver con las mujeres emprendedoras. Así que desde ese lugar estamos participando hoy del foro, y además tengo el honor de estar moderando esta mesa de mujeres políticas, que ya fueron presentadas. Teníamos en el guión una breve presentación de cada una de ellas, pero bueno, como tenemos que también respetar los tiempos, vamos a ir directamente a las preguntas. Les doy la bienvenida a todas y mucho gusto a las que no tengo el placer de conocer personalmente. Y vamos a empezar con Carmen. Es un orden alfabético, pero con los nombres. Y si les parece bien, voy a hacer como Daniel, que me voy a sentar en el público para no estar de espaldas ni a ustedes. Bueno, a ustedes sí, pero de todas maneras me van a escuchar. Carmen, bueno, mucho gusto por este lado también. Una de las preguntas que teníamos para hacerte a ti era si hay políticas públicas, en el gobierno hay políticas públicas que beneficien o que incentiven a las mujeres para incorporarlas en el sistema laboral. Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé, yo no almorcé todavía, pero buenas tardes para todos. Un placer estar con ustedes, perdón la demora. Yo siempre digo esta frase de que uno entra al Palacio Legislativo y sale cuando entra, sabe cuándo entra, pero nunca sabe cuándo sale o puede salir, así que estaba un poco embretada con autoridades. Pero bueno, un placer estar acá compartiendo esta actividad. Me encanta estar cerca del mundo del emprendedurismo. Y bueno, contestando a tu pregunta, sí, tenemos hoy en día vigente la ley de empleo, que en definitiva tiene un foco especial en mujeres, ¿verdad? Esta es una ley que afecta por un lado a los jóvenes, por otro lado a las personas con discapacidad y a los mayores de 45, y en todos estos casos, en el caso de las mujeres, hay un incentivo mayor. ¿Qué es lo que pasa en los hechos? La realidad es que lo que termina sucediendo muchas veces es que existen algunas cuestiones, algunas barreras, algunos sesgos, que no hay ley que valga, digamos, no hay incentivo que valga. Entonces, a mí me parece que en definitiva esta es una buena instancia para pensar, bueno, cuál es la realidad de las mujeres, de la inserción laboral de las mujeres y qué se podría hacer distinto. Yo creo que una de las cuestiones, nosotros sabemos que en definitiva lo que termina pasando muchas veces es que la deserción de las mujeres se va dando a medida que van teniendo hijos, ¿verdad? Y se pierden algunas con el primer hijo, se pierden más con el segundo hijo y bueno, si tuvieran un tercero hay como un nuevo nivel de pérdida. ¿Y esto por qué se da? Y bueno, en parte se da muchas veces por elección propia, ¿verdad? Pero yo creo que en gran parte se da por la imposibilidad de compatibilizar de la manera que desean muchas mujeres lo que tiene que ver con el ámbito laboral y lo que tiene que ver con el ámbito familiar o la crianza de los hijos. Y acá creo que el nudo más grande responde a una cuestión de la rigidez, muchas veces, del mercado laboral, de la rigidez de las empresas, en adecuarse a esas necesidades. Después vamos a ir un poquito al tema del teletrabajo, que creo que aborda eso, pero me parece que ahí está uno de los nudos centrales. Entonces, sí, tenemos políticas para fomentar la contratación de mujeres. Yo creo que acá nos encontramos con esta brecha, como tantas, ¿verdad? Tenemos la brecha salarial, tenemos la brecha de actividad, que es otra de las brechas que nos desafía, y creo que tiene que ver con el no pensar el
el ámbito laboral para una mujer que bien sabemos que tanto en la etapa de cuidados de los niños como en los cuidados de adultos mayores, y acá hay una diferencia bien clara entre lo que pasa con las mujeres y con los hombres en esto, ¿verdad? Y ahí está uno de los nudos principales en esto de intentar generar y diseñar e implementar políticas públicas que respondan a esta realidad, que a veces se realizan cuestiones que son pasos, que son votados por todo el sistema político, pero que muchas veces no logran en los hechos los resultados que todos desearíamos, ¿no? Y que nos exige a quienes estamos trabajando y pensando a nivel de políticas públicas qué otras cuestiones se pueden hacer, qué otras medidas se pueden tomar para que desde nuestro rol podamos incentivar, yo diría no tanto la contratación, que es un poco a lo que apunta esta ley, sino la permanencia. Yo creo que el mayor problema que tenemos hoy es la permanencia de las mujeres en el mercado laboral formal a medida que avanza su trayectoria de vida. Bueno, muchas gracias, Carmen. Laura, seguimos con vos. ¿Cómo no? Estuvimos en la mesa anterior, con hombres políticos, y este tema también se puso sobre la mesa. Seguimos viendo la poca participación de mujeres en el Parlamento y queremos saber cuál es tu opinión. Bueno, cómo no, un placer participar de nuevo en este foro. Gracias, Fiorella, que siempre está organizando, y la verdad, esto de vernos de manera sistemática, trimestralmente, nos ayuda mucho a las mujeres a poner sobre la mesa estos temas tan importantes. La participación de la mujer en Uruguay en ámbitos de poder y de toma de decisiones es minoritaria en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito político. Lo es en el ámbito empresarial, en el ámbito académico, en el sindical, y excepto en el Poder Judicial, donde hay una gran presencia de mujeres. En cualquier ámbito de poder, deportivo, académico, búsquenlo, cámaras empresariales, siempre la presencia de mujeres es inferior. Entonces, yo creo que lo que tenemos que analizar en profundidad es la causa raíz de esto, y ya voy a lo que tiene que ver con el ámbito político. Pero la causa raíz, el otro día estuvimos con Carmen compartiendo un panel también en el marco del mes de la mujer, y de lo que más hablábamos era de que hoy no existen motivos racionales por los cuales la mujer participa menos o ocupa menos posiciones de liderazgo, porque no es por un tema de capacitación. En Uruguay están más capacitadas las mujeres que los hombres. No es por un tema de falta de experiencia laboral, dado que la mujer entró al mercado laboral desde la posguerra. Tampoco es por falta de interés. Hay muchas encuestas que marcan que el interés de progresar en una carrera profesional en el ámbito público o privado es similar entre hombres y mujeres. Es decir, que no hay motivos racionales que expliquen eso. Y que lo que empieza a tallar son motivos que tienen que ver con prejuicios, con sesgos, con roles que se asignan en la sociedad a hombres y a mujeres. Roles que desde el fuero interno de las personas, desde cómo se criaron hasta cómo fueron avanzando en la sociedad, tienden a ver al hombre más como una persona que lidera y lleva adelante proyectos, y a la mujer como una persona que cría, nutre y contiene. Entonces eso está en nuestro ser visceral, y eso se refleja en determinadas actitudes que generan techos de cristal para las mujeres, es decir, techos invisibles, que no está escrito en ningún lado, que nadie nos va a decir, no, tú acá no te podés sentar, pero que esas barreras invisibles hacen que sea difícil para la mujer acceder. No están escritas, son normas que no se ponen en un libro, pero que todas ustedes que hacen así con la cabeza, las estoy viendo, muchas veces las habrán vivido. Es desde que en una entrevista laboral te pregunten si sos mamá o si estás pensando en tener hijos, hasta que en una posibilidad de un ascenso laboral digan, no, mejor a ella no, porque está con los chiquilines en el liceo, va a estar preocupada, mejor digámosle al varón. Y como decía Carmen, existe lo que se llama el muro de la maternidad, que lamentablemente está medido, que las mujeres, luego de ser madres, enfrentan un muro en su desarrollo laboral. Cuando vamos al sector político, esto está más profundo todavía, más arraigado. Y lamentablemente la participación de las mujeres en política en los ámbitos de decisión es bajo, porque en los ámbitos barriales, en los ámbitos cuando tú vas
a actos, a actividades barriales o charlas con dirigentes, siempre hay un montón de mujeres que participan. Cuando vos vas a los barrios, las mujeres son las que te cuentan lo que está pasando en el barrio, qué problemas tienen, son las que arman las asociaciones de vecinos, son las que arman los merenderos. Es decir, que en las bases la participación de la mujer es muy fuerte. El tema es que hay muchos techos de cristal que impiden que la mujer vaya llegando al Parlamento o a posiciones en el Poder Ejecutivo. Esos techos de cristal, al ser subjetivos, requieren, primero que nada, que pongamos el tema arriba de la mesa. Nosotras como mujeres políticas tenemos la obligación de poner el tema arriba de la mesa, de darle visibilidad. Yo desde mi lugar en el Partido Nacional es un tema que hablo mucho con mis compañeros y que siempre estoy remarcando. Che, mira, acá falta una mujer, acá falta la voz de más mujeres, llamemos a fulana, llamemos a mengana, porque hay, y las hay muy talentosas, tanto en mi partido como en los demás partidos también. Entonces, primero dar visibilidad, segundo pensar en herramientas, como se estaba hablando en el panel anterior, herramientas de las que se llaman discriminación positiva, es decir, herramientas que permitan que vos superes esa barrera y que te sirvan para pegar el salto, porque está medido y es terrible que para alcanzar la igualdad se requerirían, si seguimos avanzando a este ritmo, que es verdad que hemos avanzado, si comparás como hace 50 años, hemos avanzado, en el Parlamento no había ni baños de mujeres, pero si seguimos avanzando a este ritmo se demoraría 113 años en alcanzar la igualdad, y por eso es importante pensar en herramientas que incentiven que el avance sea más rápido, por favor, para todas las mujeres. Corto por acá porque sé que tenemos poco tiempo, por favor. Gracias. Bueno, Lilian, retomando la pregunta, con tu gran carrera política, por supuesto que te habrás enfrentado a diferentes desafíos en el correr de estos años. ¿Cuáles son para vos los desafíos actuales de la mujer política? ¿Contigo personalmente o con la mujer política en general? Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Yo creo que es muy, muy importante que nos juntemos, que razonemos en forma conjunta y que si es posible nos pongamos de acuerdo para poder pelear contra esas barreras de las que hablaba Laura, de las que hablaba Carmen. Sería mejor que hubiera más hombres en el público, porque realmente en esa interacción también con ellos es que tenemos que cambiar una cultura que, si uno piensa en sus madres y en sus abuelas, ha sido dura. Yo creo que el principal desafío está en las políticas públicas y en los partidos políticos. Si los partidos políticos no toman medidas de discriminación positiva, y lo digo por experiencia propia, no porque yo haya estado en las listas, ni haya sido ministra, ni haya sido directora de turismo en la Intendencia de Montevideo, por cuota, porque no fue mi caso. Pero sí creo que ha habido un cambio muy grande y que hoy la Frente Amplista somos el 30 y pico % en el Parlamento, a diferencia de los partidos que no tienen paridad, por ejemplo. Entonces creo que los partidos políticos tienen que jugar un papel importante. Y no es que te regalen nada, es reconocer esa realidad que Laura planteaba. Uno anda por ahí y hay mujeres por todos lados, haciendo finanzas, haciendo tortas, organizando lo que sea. La parte cultural, vas al carnaval y te querés morir en los barrios, no hay un hombre, son todas mujeres, en todos lados. Después, cuando la pirámide empieza a crecer, ahí empezamos a tener problemas. Yo creo que también tenemos un problema de lenguaje. Hoy mismo yo venía un poco enojada porque el panel decía líderes políticos y después mujeres, nosotros. Políticas. Me parece que ya lo vieron y lo analizaron. Sí, en la mesa anterior. Porque también ayudamos con esas cuestiones, con cómo nos dirigimos. Exacto. Ella es una líder política, sin duda. Carmen también en su partido, sin duda. No hay otra categoría. Entonces, y después desde las políticas públicas, mi experiencia es que yo hice mucho más por las mujeres, siendo ministra de Turismo e imponiendo que hubiera reconocimiento a las mujeres del turismo, que son miles, la mayoría de las que realizan la actividad turística son mujeres y son mujeres jóvenes, hablando con los operadores que había que tener algunos beneficios más para esas mujeres, porque ustedes imagínense un hotel en Punta del Este donde la mucama tiene que después ir a la parada de madrugada cuando termina,
después de haber atendido a gente que está pasándola bien y por suerte y que vienen, algunos beneficios para que esas personas puedan también tener otras motivaciones, porque van a la casa a trabajar, a atender los hijos. Entonces, creo que el reconocimiento a las mujeres en el turismo fue muy importante. Después hicimos un premio Pueblo Turístico, que era premios a proyectos que tenían que pasar por las intendencias, obviamente, pero en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Todos, absolutamente todos los ganaron mujeres. Todos. Tanto en la casa donde se produjo el primer voto, en Cerro Chato. Nosotros le dimos el premio a ese proyecto que fue precioso y que realmente ahí tuvimos apoyo de las intendencias también. Después el proyecto de Colonia Julia, en Salto, un proyecto cooperativo a 78 kilómetros de la ciudad de Salto. Creamos una comisión de equidad de género en el ministerio. No saben los ojos revoleados que había por todos lados, porque no había una idea de pensar que todo debía estar cruzada, las políticas, por los temas de equidad de género. Exacto. Después, en el presupuesto incorporamos cuestiones, programa presupuestal específico. Hicimos una sala de lactancia, que nadie entendía por qué, y eso, yo me cruzo en el corredor con una funcionaria del ministerio, salía llorando del baño porque tenía sus pechos llenos de leche, porque el médico le había prohibido que se ordeñara en el baño porque eso es contaminante. Claro. Y no sabía qué hacer. Yo dije, no puede ser que nosotros que estamos llenos de mujeres no pensemos, no se imaginan lo que significó de alivio teníamos muchas muchachas jóvenes que además cuando entraban al ministerio y tenían un empleo seguro, muchas se casaban, muchas se embarazaban, ¿Sí? Porque esa es la vida también, cuando encontrás más seguridad. Y después fue una pelea bastante grande, pero yo creo que contribuí mucho ahí a una promoción turística no sexista. Cuando yo llegué, había una historia interesante. El ex ministro Bordaberry yo creo que había desarrollado una política de promoción y del Uruguay natural que nosotros mantuvimos. El Uruguay natural nosotros lo analizamos. Vieron que cuando uno gana el gobierno siempre hay alguien que te dice cambia todo, cambia todo, cambia todo. Siempre tenés estos que te hablan al oído. Nosotros lo estudiamos, la analizamos a la marca. Laura algo de eso sabe porque con ella también trabajamos, y la marca era muy fuerte. Lo que no estaba compasado era la promoción muchas veces de los privados e incluso la de muchas intendencias, todas, de todos los colores políticos, que eran las mujeres en bikini, venga a Punta del Este, y parecía que todo lo que se iba a encontrar eran rubias, maravillosas y semidesnudas. Y yo me negaba a promover el Uruguay de esa manera, y eso fue una pelea dura, fue una pelea dura con las agencias, fue una pelea dura adentro de los funcionarios que tenían muchos años, mucha experticia y eran muy buenos en la promoción porque les dábamos vuelta a la cabeza. Sí. Pero creo que eso fue un aporte grande. Y después fuimos el primer ministerio que se certificó en el primer módulo de modelo de calidad con gestión de género, en abril del 2016. Fuimos el primer ministerio. Y no era casualidad que hubiera una ministra mujer. Claro. No era que el resto no lo tenía presente, pero nosotros tenemos que estar para tironear por los temas que le interesan a las mujeres, porque lo sentimos de otra manera. Porque cuando yo hablo con Carmen de algunas cosas que nos unen, su hija con síndrome de Down y mi nieto con síndrome de Down, tenemos una comunicación recontra fluida porque las dos vivimos lo mismo. Y me parece que las mujeres estén en política, pero creo que las políticas públicas pueden ayudar de una manera increíble. Y después, lo último que les quiero decir es que trabajamos mucho en la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el turismo. Porque no hay que cerrar los ojos, que efectivamente eso existía,
puede existir, yo creo que mucho menos. Se hizo un control, se hicieron logos, se les puso en los hoteles, ni se les ocurra, los controlamos, menos de lo que hubiéramos querido, porque hubiéramos precisado más recursos humanos, pero todas esas políticas creo que mejoraron las políticas públicas vinculadas a las mujeres. Y me parece, vuelvo a repetir, yo creo que los partidos tienen que hacer mucho y las políticas públicas no me cabe ninguna duda. Muchas gracias, Lilian. Mariana, seguimos con vos. Que somos dos de defensor, que queden actas. Eso es muy importante. No se ve cualquier día. Es importante. Somos futboleras las dos también. Sí, se ve que sí. Ella es un ser humano maravilloso, el mejor dirigente deportivo que ha habido en el Uruguay. Bueno, felicitaciones, Mariana, entonces. Sí, lo creo. Mariana, hablamos de empoderar a las mujeres, pero también tenemos hoy la posibilidad, ¿no?, de empoderar también a las mujeres políticas. Contanos cómo se desarrolla este programa de fortalecimiento enfocado en capacitar a las mujeres políticas. Bueno, muchas gracias. Yo comentarles que trabajo en el Instituto Nacional de las Mujeres. Si bien me presentaron, soy diputada suplente del Partido Independiente, que dicho sea de paso, cuando estaba terminando el panel de los hombres, me llamó Iván Posada, que tuvo un tema familiar que no pudo, ni siquiera le dio tiempo de poder avisar que no llegaba, pero bueno, lo disculpo tarde, pero lo disculpo que no pudo participar. Gracias. Y bueno, pero coordino el Consejo Nacional de Género en el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el órgano interinstitucional que define, prioriza la política pública en materia de género. Y está integrado por todos los organismos públicos, todos los organismos del Estado, algunas organizaciones de la sociedad civil y la academia. En ese marco se definieron, este año se definió las 4 líneas. En este periodo se hace mucho énfasis, como decía Claudia, en la autonomía económica, en fortalecer la autonomía económica de las mujeres en todo sentido. Entonces, las 4 líneas son, bueno, por supuesto, la prevención y la atención en violencia, el fortalecimiento de la autonomía económica, la participación de política de las mujeres, el promover la participación política de las mujeres y la descentralización, ¿no? El llevar a territorio las demás líneas planteadas. En el marco una cosita para Lilian, que estamos trabajando mucho con el Ministerio de Turismo y se continúa en esas líneas que tú mencionabas. Desde el Consejo de Trata se está también, y el Ministerio de Turismo especialmente en la formación también de los operadores turísticos para poder detectar y prevenir lo que es la trata. Y bueno, y además se ha formado que eso también viene a lo que tiene que ver con la política pública, a partir de la ley 19.846, que se votó en todos los partidos políticos, la aprobaron en 2019, que es la ley de no discriminación hacia las mujeres por género. Todos los organismos del Estado conforman sus unidades especializadas en género. Entonces, a partir de ahí, también dentro de los organismos hay como otra mirada en ese sentido. Volviendo, perdón, a la pregunta sobre el programa de fortalecimiento para líderes políticas, se fue instrumentando, partió de un sabiendo que en nuestro país, después de haber sido pioneros en un montón de cosas, como el voto de la mujer, lo que hoy también mencionaba el ministro Viera, de todo lo que fue los avances, el protagonismo que tuvo Uruguay en otros tiempos como precursor en la participación de la mujer. Bueno, hoy en día tenemos apenas un poquitito más del 20% en representación parlamentaria, por ejemplo. Entonces, y estamos observados por Naciones Unidas, por los organismos en el tema de participación de la mujer. Entonces se vio esa necesidad, se partió de un diagnóstico que se hizo desde la Universidad de la República, desde la Facultad de Ciencias Sociales, sobre la situación, tomando una muestra de mujeres políticas,
para ver cuál era la situación, dónde estaban los temas, para poder desde ahí instrumentar un programa que fortalecer esos temas, que bueno, se vio, como ya lo hemos nombrado, bueno, por un lado lo que es conciliar la vida pública con la vida privada, ¿no? Todo el tema de cuidados, es como la gran traba. El acceso, también el acceder a financiamiento para campañas políticas, para determinadas cosas, el acceder a los medios de comunicación más importantes, como vemos, digo, por ejemplo, hay un panel en la televisión, se llama por determinados temas, en general los paneles son más hombres que mujeres cuando es. Entonces, y también en esta cosa del financiamiento, de las campañas, a veces, porque llegar a ocupar los cargos implica campañas políticas que implican costos. Y en general, quienes financian las campañas es más fácil que se los den a los hombres que a las mujeres. Y a nosotros nos cuesta más pedir. A veces pedimos para el otro más que para nosotros, para nosotras. Entonces, bueno, a partir de eso se planificó este programa, que el año pasado, en el 2022, tuvo su primera experiencia. Está dirigido a mujeres pertenecientes a partidos políticos en esta primera instancia con representación parlamentaria, mujeres que no tienen su carrera política consolidada, pero que tienen una actividad de militancia política representando a los partidos con representación parlamentaria. A nivel de todo el país se hizo en un sistema híbrido para poder, porque justamente donde más se veían las carencias eran en las mujeres políticas del interior del país, la dificultad de poder acceder, ya sea a cargos de representación nacional o a nivel local, municipal, lo que sea. Se hizo fueron 60 mujeres que participaron el año pasado de este programa, que la verdad fue, donde se dio herramientas desde lo que tiene que ver con política pública, con liderazgo, con manejo de herramientas de comunicación, con herramientas digitales, diferentes módulos. Y además de lo que se llevaron como formación estas mujeres en lo que tiene que ver para avanzar en fortalecer sus carreras políticas, se creó una red entre ellas, entre mujeres de todos los partidos políticos, que creemos que eso es muy importante, que es, también lo que apuntaba, lo que es que deberíamos tener más, volver a potenciar la bancada bicameral femenina, pero que es un poco eso, ¿no? La red entre estas mujeres, que hoy en día terminó en noviembre el curso y se formó una red que siguen haciendo actividades de los temas que están en discusión de repente en el Parlamento, entonces llamando a referentes de distintos partidos en la materia para hacer actividades en conjunto. Este año se va a volver a editar va a haber dos grupos de 60, en breve va a salir la convocatoria para volver a tener más mujeres puedan acceder a esta formación. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, y seguimos con Nazmi. Hoy le consultaba, estaba bien dicho, es Nazmi, es así. Perfecto. Quizás creo que la más joven del grupo. No tanto. Así que estuvimos hablando de desafíos también, ¿no? Hablábamos con Lilian de los desafíos que se le había presentado en el correr de su carrera política y en la actualidad. Para ti que quizás, bueno, no sé si cuántos años hace que estás en la política, pero si querés contarnos o compartir los obstáculos que de repente tuviste vos como persona o cómo ves las mujeres para poder ingresar al sistema político. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar. La verdad que un gusto. Soy de esencia emprendedora, vengo de familia emprendedora, entonces de mujeres emprendedoras. Entonces me siento muy, muy a gusto y las felicito porque sé lo difícil que es emprender en nuestro país y bueno, la verdad son mujeres valientes. Bueno, les cuento y claro, acá hay algo que
que está bastante capaz que distante de la realidad que viven las demás mujeres que me acompañan acá dentro de sus partidos, porque somos un partido que tenemos 4 años de vida, somos un partido muy nuevo y en Cabildo realmente las cosas se dan de forma muy natural. Yo empecé, me acerqué a Cabildo porque me gustaron las ideas, bueno, de alguna manera me fui destacando ahí adentro y la gente vio en mí la posibilidad de que liderar una agrupación, y bueno, la lideré sin ningún obstáculo. Nunca había hecho política, entonces soy muy joven en la política, en lo de la política, no en los años de vida, pero en la política sí, nunca me había acercado a un partido político, entonces no entiendo, no viví, no tengo como experiencia esas barreras capaz que tienen los otros partidos por la historia que tienen, ¿no? Pues son años de liderazgos muy fuertes de hombres dentro de los partidos. Y el nuestro no, empezó en Rivera, como lo dijo Manini, éramos 2 mujeres las candidatas. En un momento alguien me dijo, qué lástima, Cabildo perdió la oportunidad de tener un diputado en Rivera por poner a 2 mujeres. Y eso me quedó, y fui a buscar y bueno, me di cuenta que en realidad me lo decía porque, no con esa maldad, me lo decía porque en Rivera nunca habían votado a una mujer. Siempre habían sido diputados hombres los que habían salido electos, si bien mujeres habían ocupado bancas, pero como suplentes, nunca como la cabeza. Entonces al tener 2 mujeres, lo veía a esa persona que era de otro partido como difícil que llegáramos. Bueno, llegamos, demostramos, después el destino quiso que las bancas, 2 de las bancas de Rivera en el Parlamento la ocupáramos mujeres. Entonces, por un periodo fuimos mayoría en la banca de Rivera. Lamentablemente nuestra compañera Virginia Frost falleció y bueno, obviamente no la ocupa más. Entonces eso en un momento la verdad que no nos habíamos dado cuenta y nos hizo dar cuenta nuestro colega varón del Partido Colorado que éramos mayoría. Y bueno, entonces ese chiste siempre lo hacíamos. Y bueno, es eso, yo desde mi experiencia, como me lo preguntan, nunca tuve esa barrera. Lo que sí veo, y ahora porque ocupo el lugar, la dificultad que tenemos los del interior, más que las mujeres. Más que por ser mujer o ser hombre, tenemos esa dificultad los políticos en general del interior. Por el centralismo. Yo siempre digo, los problemas están en el interior, pero las soluciones están acá. Entonces, sí o sí, nos ocupa un tiempo muy valioso de nuestra vida, los viajes constantes, y eso creo que perjudica, y no solo a la mujer, capaz que a la mujer por toda esa cultura que lo decía Laura ahora, de que bueno, tenemos... eso de que las mujeres son las que cuidan o las que se encargan de los hijos en esos roles, que capaz puede ser que por ahí nos veamos. Pero yo veo en mis compañeros hombres dentro del partido que también cuando tienen hijos chicos, también se comparten los cuidados y también se les complica el tema de los viajes. Yo no tengo niños chicos, entonces, pero pienso a veces que si los tuviera, capaz que se me complicaría por el tema ese. Pero bueno, es un trabajo que es full time, la política, entonces creo que por eso es algo que tal vez no todos tienen la disponibilidad de alguna manera entregarse full time a este trabajo, que no, las que están acá saben que no hay horario, que no hay día, que el teléfono te suena todo el tiempo y que bueno, hay que dedicarle muchísimo. Y bueno, había que tal vez preguntar, hacer una encuesta de saber si realmente lo que no deja que la mujer tal vez llegue a estos lugares. Porque
Lo veo yo, tal vez ahí también está mi experiencia muy personal. Vengo de una familia donde los cuidados siempre se compartieron. Mi madre y mi padre siempre compartieron. Yo soy del 80 y desde esa época veo que compartían tareas 50 y 50 dentro del hogar. Entonces eso también a mí me ayudó muchísimo. Una de las cosas que siempre me decían era lo de la autonomía. Primero busca tu autonomía y después fíjate de formar una familia, nunca dependas de nadie, siempre busca ser independiente, y creo que por ahí creo que es donde está la clave de todo, de la independencia que tenemos que buscar las mujeres y lograr. Con Mariana, la otra vez estuve en IMujeres hablando con Mariana, con Botero, justamente eso de que veo que eso es clave para cualquier tarea de las mujeres, ¿no? Sí. Pero buscar fortalecer y de alguna manera incentivar esa autonomía que es tan valiosa y que a veces nos evita vivir situaciones de todo tipo, ¿no? No solo de no poder acceder a un lugar, pero situaciones bastante más graves como son las de sufrir violencia. Creo que una mujer que logra su autonomía difícilmente se quede en un lugar por necesidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, viendo todo eso, contarles muy brevemente una anécdota mía también cuando armábamos las listas, que nos pasó, y por eso me preocupa un poco lo de cuando la paridad y todo eso, porque a mí en lo personal en nuestras listas nos pasó al contrario, teníamos que buscar los hombres. Éramos tantas mujeres, hoy en mi agrupación son muchas mujeres, la presidenta de mi agrupación es una mujer, y nos pasaba, ¿no? Acá, y estaba mirando antes de venir la lista, y en la primera línea éramos 3 mujeres y un hombre, en la segunda lista éramos 2 y 2, en la segunda línea 2 y 2, y en la tercera éramos 3 y un hombre, o sea, nos pasaba al contrario. Entonces a veces tenemos que tener cuidado que al futuro eso... Lindo problema para tener. Sí, y bueno... Cuando pase eso, aplaudimos puentes. Bueno, a nosotros ya nos pasa en nuestras líneas, pero además, la importancia, ¿no?, de que nunca nos falte ninguna de las dos visiones, ¿no?, ni la masculina ni la femenina. Al final eso es la sociedad, estamos compuestos por ambas visiones y tenemos que estar representados por ambas también. Muchas gracias, Nazmi. Ahora vamos a hacer una segunda ronda de preguntas más enfocadas a lo que es mujeres emprendedoras. Les agradecemos las respuestas un poquito más concretas. Y vamos a ir con Laura Raffo, que se tiene que ir, así que empezamos por ti. A las 5 todavía tengo. ¿Tenemos tiempo? Sí, dale, arranco si querés, pero... Bueno, entonces vamos por las dudas que te tengas que ir igual, de todas maneras. Queríamos ver también, estábamos hablando de brechas de género, por supuesto, y una de las brechas de género que hablamos muchas veces es las mujeres en las TICs, ¿no? Las mujeres en lo que tiene que ver, esté relacionado con tanto en lo que sea estudio como empresas que trabajan con la tecnología. ¿Tú pensás que hay suficiente información para niñas y adolescentes como para que se encaminen en la parte educativa, y también incentivos de las empresas como para que las mujeres puedan estar incorporadas en ese sector? Dale, gracias. A mí me apasiona el mundo de los emprendedores y de las mujeres emprendedoras. Soy fanática del tema. Lo laburé mucho cuando trabajaba en Endeavor, que creamos un programa para fomentar el liderazgo de mujeres en emprendimientos, que se llamó Más Emprendedoras Funciona hasta el día de hoy. Y vos sabés que investigamos mucho las barreras de las mujeres, antes de ir a lo de TICs, para dar un poquito de marco. Investigamos mucho las barreras que tenían las mujeres a la hora de emprender. Y algunas eran similares a las barreras que sufrían los varones a la hora de emprender, porque emprender es complicado, tenés que conseguir el capital, tenés que conseguir un socio, tenés que conseguir un nicho de mercado, y otras eran más particulares de las mujeres, y por eso en ese momento la tasa de emprendimiento femenina era la mitad que la tasa de emprendimiento masculina. Y esas barreras tenían que ver con algo que mencionaba Carmen al principio, que tiene que ver con el equilibrio de vida personal y laboral, porque hay encuestas que marcan que las 2/3 partes del trabajo no remunerado, que es el trabajo que hacemos todas nosotras, vos cuando te ocupás de tu nieto, yo de mis hijos, de los adultos mayores, ese trabajo no remunerado está sobrecargado en la sociedad, en las mujeres. Habrá casos de familia como la tuya que
que justo se daba una carga más pareja, pero en general las encuestas muestran que en Uruguay 2/3 del trabajo no remunerado lo hacen las mujeres, solo 1/3 los varones. Entonces esa incompatibilidad dificultaba. Y me acuerdo que me venían a ver emprendedoras y me decían, no, yo voy a abrir un emprendimiento porque quiero tener más tiempo para mi familia. Le digo, a la miércoles, le digo, estamos en problemas. Ustedes que emprendieron lo tienen clarísimo. Nunca tenés más tiempo para tu familia. Un emprendimiento te absorbe toda la vida, todos los sábados, todos los domingos, no tenés feriados. Es de una dedicación enorme. Entonces, yendo a las TICs, hay muy poco porcentaje de mujeres que hacen carreras vinculadas a las tecnologías de la información, a la ingeniería. Eso está estudiado hasta incluso, acá en Uruguay no tengo los informes, pero a nivel mundial sí se estudia que sistemáticamente a las niñas, por determinados parámetros, como que se les hace entender que tienen más dificultad para las matemáticas y para las ciencias. Y de hecho hay unos test que se hacen muy interesantes, que los hace Pricewaterhouse, donde son test que descubren tu subconsciente porque te hacen tomar las decisiones muy rápido, teclear muy rápido una opción u otra. Cuando tecleas muy rápido no te da tiempo a que tu ser pensante y racional analice, ¿no? Entonces, cuando hacen un test sobre qué caracteriza más a los hombres y qué caracteriza más a las mujeres, esto se hizo en Uruguay y en toda América del Sur, y te ponen, por ejemplo, carreras artísticas y ponen carreras vinculadas a lo cuantitativo, sistemáticamente todo el mundo le asigna lo cuantitativo a los hombres y lo artístico más a las mujeres. Inconsciente. Es impresionante, pero es así. Entonces, existe este sesgo inconsciente de que la mujer elija carreras más vinculadas a las ciencias sociales, la psicología, la comunicación, los recursos humanos, y que el hombre elija carreras más vinculadas a lo cuantitativo, la ingeniería, la tecnología de la computación. Esto genera barreras que se perpetúan, porque luego tú vas a las estructuras empresariales y la gerenta de recursos humanos, que muchas veces es mujer, o la gerenta de comunicación, o la gerenta de marketing, no accede a la gerencia general, porque a la gerencia general accede el gerente de finanzas, el gerente de operaciones y el gerente comercial, donde típicamente hay hombres. Entonces, es muy importante que a las chicas jóvenes las ayudemos a tomarle el gusto por las carreras cuantitativas, sin obligar a nadie, ¿no? No vamos a perder una gran artista y la vamos a obligar a estudiar ingeniería. Pero es muy importante que no exista en las familias ni en los sistemas educativos este sesgo que haga que las mujeres terminen inclinándose por esas carreras menos vinculadas a los números. Porque en definitiva, en la evolución de las corporaciones, todas aquellas carreras que tienen más vínculo con lo cuantitativo y lo numérico terminan accediendo en la escalera corporativa a posiciones de mayor nivel. Y si te vas al sector público, si vos te pones a pensar, en las empresas públicas, en los cargos técnicos, siempre también se requieren en general carreras más vinculadas a lo cuantitativo. Entonces creo que es muy importante fomentar que las niñas estudien TICs, y además lo fomentamos desde muy chicas hasta incluso, increíblemente, hasta con el tipo de juguetes o de actividades que les incentivamos. Yo soy una pesada, tengo hijos varones, pero tengo sobrinas nenas, a las cuales las molesto muchísimo con estos temas, ¿viste? Nunca, y siempre les regalo cosas vinculadas a que se entusiasmen con la matemática. Soy una ploma. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Perdón, si dentro de un ratito, quiero escuchar lo que dicen todas. Dentro de 10 minutitos me súper disculpan si me tengo que retirar. Disculpen. No hay problema. Bueno, seguimos con Lilian. Hicimos un cambio ahí para que todas puedan quedarse e irse, no hay problema. Lilian, con tu experiencia también en turismo, bueno, que también desde hace muchos años, ¿cómo ves hoy en día? Hoy hablabas de varios proyectos que habían realizado desde el Ministerio. Hoy los proyectos rurales, ¿no? Turismo rural, ¿cómo ves la inserción? Hay muchas mujeres participando en esos proyectos, pero ¿cómo ves su crecimiento? Bueno, yo creo que una de las cosas buenas de los avances vinculados a esta actividad en el Uruguay, que también es un proceso que se viene acumulando hace mucho tiempo. Yo siempre digo que hubo ministros que soñaron con 3 millones de turistas y que finalmente el Uruguay, por un proceso de acumulación de políticas, se logró llegar a esa cifra. Y también en la diversificación de la oferta. Uruguay tenía una tradición
de turismo de Colonia al Chuy, de la costa atlántica, que ojalá siga y se multiplique porque es muy importante, pero diversificar además de las termas era muy difícil. Una de esas diversificaciones, además del trabajo en el litoral, en el corredor de los pájaros pintados, en incorporar rutas gastronómicas con el pescado de río, con el chajá de Paysandú, con los vinos de Salto, cosas que no estaban organizadas como un producto turístico, porque uno tiene muchos atractivos, pero producto es otra cosa. Aparece el turismo rural, que la verdad que en el Uruguay apareció como hijo de las crisis. ¿Cuándo aparece el turismo rural? Cuando lo agropecuario tuvo algunas crisis. Entonces ahí bajaba la tarea puramente ganadera o agrícola, y aparecía la necesidad de darle algún otro sentido a ese establecimiento. Y ahí aparecen, sí, muchas mujeres que fueron muy capaces de ponerse al frente de esos proyectos. Necesitaban cierta capacitación que en su momento con el INEFOP nosotros proporcionamos. Creo que faltan todavía algunas cosas que las ayudaría, que es todo el tema tributario. Creo que ahí los ministros de Economía son complicados, perdóname Laura, porque así como nos cuesta extender a veces el tema de las mujeres, el tema del micro, del chiquito productor, no las pymes, porque todo el mundo habla de las pymes y para las pymes hay una cantidad de cosas, pero para el chiquito, al que tiene un bed and breakfast que lo alquila 2 veces por mes cuando hay un festival en 33, o para las mujeres rurales que a veces alquilan, porque no hay tributación todavía en el Uruguay. Les puedo asegurar que yo peleé mucho y no lo logré. Y creo que eso les ayudaría mucho a las mujeres, porque todavía en algunos casos tributan casi doble, porque están registradas en el Ministerio de Turismo como empresas turísticas y tributan por la actividad agropecuaria, que está bien, pero debería haber una mirada diferente. Más específica. Con capacitación, las mujeres en el turismo rural han respondido de una manera fantástica, se han organizado, se han empoderado, se han diversificado. No es solo el alojamiento, sino que hay también la producción de diversos tés, de dulces, de mermeladas, de todo lo que nosotros conocemos, que hoy en una cantidad de festivales del Uruguay uno encuentra mujeres rurales. Bueno, atrás de ese cartelito hay una infinidad de esfuerzo impresionante y que ha ayudado mucho, me parece también, ese tema de darles como la libertad de decir yo pude con algo muy, muy, muy unido al trabajo masculino, al gaucho, al campo, a la fuerza, a la máquina, y no a esa cosa más detallista. Y bueno, y hoy por suerte es un producto bien interesante en el Uruguay, porque el Uruguay en eso es una maravilla, tiene avistamiento de aves, tiene lagos, tiene arroyos, tiene millones de cosas para seguir mostrando. Y el Uruguay mujeres, natural. El Uruguay natural, que no es solo naturaleza, sino es calidad de vida también, pero en donde las mujeres han jugado un papel muy importante y ojalá se siga desarrollando. Muy bien, muchas gracias, Lilian. Nazmi, sigo contigo. Oriunda de Rivera, chau Laura, muchas gracias. Oriunda de Rivera. Rivera es uno de los departamentos que tiene mayor población afrodescendiente. Y queríamos consultarte cómo ves los proyectos liderados por mujeres afrodescendientes en ese departamento, si están acompañados, si tienen capacitación, si tienen espacios no solamente de redes, sino también de comercialización. Sí, estuve buscando justamente información sobre eso y la verdad que no hay información detallada. Hay emprendimientos femeninos en general y bueno, lo que les puedo decir es que hay bastante emprendedoras mujeres. Vengo y como estaba hablando justamente de turismo, recuerdo acá un emprendimiento liderado por mujeres, por una mujer afro en realidad, que es Flor de Lana en Curtiseiras.
y como ese seguramente hay muchos, justamente por la población que tenemos en Rivera, pero no tengo números específicos, y sí lo que te decía, de que sí hay muchos emprendimientos. En Rivera se hace una feria de mujeres emprendedoras, que es muy linda, los invito hemos ido nosotros. Bueno, a las que no han ido las invito, que son de mujeres emprendedoras y profesionales, donde bueno, ahí tenemos la oportunidad de conocer esa variedad de emprendimientos que hay, muy lindos. Del lado de Brasil también tenés muchas mujeres liderando, y viste que en nuestra frontera la vida es realmente binacional, lo que nos divide, si no sos de la ciudad, porque me pasa de llevar gente, me dice, ¿dónde empieza Rivera y dónde termina? Y dónde, entonces eso se mezcla muchísimo, y hay muchas emprendedoras que son emprendedoras de ambos lados, y bueno, y vemos cada vez más, a mí me tocó ser vicepresidente de una de esas asociaciones de emprendedoras del lado de Brasil, y la verdad que vemos cada vez más la participación de la mujer en lugares de decisión dentro de las asociaciones comerciales. Creo que de las asociaciones donde abarcan a todos los comercios. Claro. Creo que eso es muy importante, y bueno, ir ocupando esos lugares, y es importante invitar y motivar a las mujeres que quieran ocupar, porque a veces no solo a veces no se tiene la posibilidad, pero a veces tampoco hay la voluntad de ocuparlos. Y creo que eso es clave para bueno, poder tener justamente lo que decía hoy, la visión de las mujeres representadas en esos lugares donde de alguna manera se toman las decisiones, y de alguna manera es lo que en los lugares hace con que se le dé una mirada específica o especial o diferente al tema del emprendedurismo femenino. Lo que hablaba Lilian también de las micro, cómo es importante mirar esos microemprendimientos que a veces son lo que mantienen la familia, porque cuando es un emprendimiento, en realidad estás viendo mucho más que un pequeño emprendimiento. Estás ahí, está el futuro a veces de los hijos de esa mujer y de esa familia. Exacto. Así que bueno, era por ahí invitar a las mujeres que participen cada vez más en esos lugares que tenemos que ir teniendo voz ahí, ocupando esos lugares. Muchas gracias. Mariana, voy a terminar contigo, Carmen. Mariana, estamos hablando de emprender, sabemos que el camino emprendedor sortea varias dificultades, pero también sabemos, no importa el lugar donde comiences a pensar en emprender, si vas a tener un autoempleo o vas a estar proyectando un emprendimiento a futuro. En este proceso también hay una desigualdad de género bien marcada, ¿no? ¿Cuáles serían para vos esas diferencias o los desafíos nuevamente que tiene la mujer cuando comienza a emprender? Bueno. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Me pareció que no. Bueno, volvemos un poco también a lo que... Ya me apuro porque veo que me están apurando a ti. Pero volvemos también, se relaciona con lo mismo cuando un poco con el tema de las mujeres políticas, la participación. Primero hay una parte muy grande en lo que tiene que ver con los cuidados, con el rol de la mujer, con la división sexual del trabajo, los roles asumidos culturalmente. Es así, o sea, hace poco se presentó la encuesta de uso del tiempo, donde digo, básicamente, por ejemplo, un solo dato, en el tema cuidados, las mujeres dedican 10 horas más semanalmente que los hombres en lo que tiene que ver en tareas domésticas, tareas de la casa, y 5 horas más semanales en lo que tiene que ver con cuidados a menores o personas dependientes. Ya ahí tenemos, la corremos de atrás para tener esa capacidad de dedicar horas al trabajo remunerado.
Después está lo que hablaba hoy, creo que Laura hablaba de los sesgos inconscientes también. A la hora de negociar, por ejemplo, a la hora de tenerse confianza las mujeres para emprender y a la hora de buscar un financiamiento. Incluso en lo que tiene que ver, por ejemplo, con proveedores, en eso de los sesgos inconscientes, capaz que un proveedor prefiere negociar con un varón y no con una mujer. Entonces son todas cosas en las que hay que trabajar y poder revertir eso y fortalecer a las mujeres también en que, bueno, sí podemos hacerlo y lo hacemos bien. Y bueno, y en lo que tiene que ver con el financiamiento, con la formalización, son cosas en las que también lo que hablábamos hoy del fortalecimiento de la autonomía económica, que es un objetivo importante que se propone el Instituto también para este periodo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver en el marco del Consejo Nacional de Género, interinstitucionalmente se está trabajando en tres cosas importantes en esto, y solo cuento esto. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el monotributo social MIDES, para los emprendimientos, para que puedan formalizar. Hoy estabas hablando de un poco más con lo que era el turismo rural, pero que tenga perspectiva de género, incorporar a las herramientas de formalización la perspectiva de género. Porque si bien es un instrumento accesible el monotributo social MIDES, pero por ejemplo, la mujer queda embarazada y ya ahí no tiene una cobertura, si no está trabajando no puede aportar, no genera ganancias. Entonces, bueno, eso como, por ejemplo, una de las cosas a tener en cuenta en esa incorporación de la perspectiva de género. Por otro lado, lo que tiene que ver con compras públicas, el poder también ahí tener una perspectiva de género en de alguna manera priorizar algunos emprendimientos o que tengan, por ejemplo, empresas que cumplan con el modelo de calidad con equidad, o en lo que tiene que ver con empresas más chicas, que tenga que ver, bueno, son empresas lideradas por mujeres, bueno, que tengan una cuestión diferencial en el puntaje que se le otorga a la hora de presentarse a compras públicas. Y el otro tema que va a estar saliendo, estamos en el mes de los cuidados, hoy se lanzó el mes de los cuidados desde el MIDES. Se estaba trabajando desde el año pasado en una campaña que tiene que ver con promover la corresponsabilidad en los cuidados. Específicamente esta va a tener que ver con el promover que los hombres tomen las licencias por cuidados. Porque en licencias parentales toman, igual no es tanto como las mujeres, pero en licencias por cuidados es un 2% de los hombres lo toman, la licencia por cuidados. Entonces, bueno, fomentar en lo cultural que los hombres asuman eso, y en las empresas también, los empleadores, que a veces también está como mal visto que el hombre se tome la licencia, y en esto que hablábamos, ¿no? Toman a las mujeres porque se dedican más toman a los hombres o ascienden a los hombres porque no van a tener el problema de los cuidados. Termino acá, que ya me veo. Muy bien. Muchas gracias, Mariana. Y quería terminar con Carmen, también porque, bueno, estuvimos hablando de muchos desafíos en toda esta conversación, cada una de ustedes, y sin duda que uno de los desafíos importantísimos que tuvimos hace muy poco fue el tema de lo que vivimos en la pandemia. Podemos hablar de miles de desafíos que vivimos, pero vamos a rescatar la parte educativa y la parte laboral, que entiendo que, bueno, esos deben ser los pilares o el puntapié de cuando empezaron a formalizar esta ley de promoción y regularización del trabajo. Contanos, Carmen, por favor. Sí, bien. Hola, ¿se escucha? No. Hola. Ay, sí. Bueno, antes de ir a eso, tengo 3 cositas puntuales que me quedaron por haber sido la primera, bien cortita. Perfecto. Una es, la verdad que los últimos años me ha tocado participar de muchos paneles de este tipo, en donde hablamos de la cuestión de las mujeres. Yo en general hago lo que hizo Lilian, señalar qué lástima que hay tan pocos hombres. Y hoy les confieso que me cayó una ficha. Dije, parte del por qué hay tan pocos hombres es porque acá estamos todas solo mujeres. Así que les desafío a las organizadoras de que capaz que en este mismo panel el año que viene, en vez de hacer 2 mesas separadas, las mesas estén juntas. Y les juro que llevo años diciendo,
deberían haber más hombres ahí. Y recién hoy me cayó esta ficha, así que se las comparto. Y en esto vieron que hubo un movimiento internacional, creo que fue el año pasado, de señalar cuando en los paneles no hay mujeres. A mí me tocó señalar una organización que habían 13 hombres, les juro, 13 hombres. Me llamó el director ejecutivo porque nunca hago esto de subir a las redes o en general, pero 13 hombres. Entonces me parece que podemos empezar a cambiar la conversación si nos proponemos para el año que viene, en marzo, en Uruguay, que los paneles sean paritarios y que estemos hablando de estas cuestiones con hombres y mujeres. Eso por un lado. Después lo otro, quiero hacer referencia porque Lilian tocó el tema del lenguaje y yo creo que es bien interesante. Yo, como Nazmi, soy joven en la militancia política y el primer acto que fui como adulta, me acuerdo que empecé a escuchar la batalla, la milicia, los soldados, la guerra, los ganadores, los perdedores, y me erizaba. Ahora me lo repito y me vuelvo a erizar porque nada de ese lenguaje me resultaba cercano. Me sentía que era un lenguaje que me era ajeno y que claramente la política no era para mí, porque yo no me siento en una batalla, ni me siento un soldado, ni ninguna de esas cuestiones. Y hay un estudio, les interesa el tema, de la Universidad de Cambridge, que habla justamente, estudió muchísimos discursos parlamentarios, nada más ni nada menos que en el Parlamento inglés, con esos debates tan interesantes que tienen, y hace referencia al tipo de palabras que utilizan los hombres y al tipo de palabras que utilizamos las mujeres. Y es bien interesante porque justamente mientras nosotros confrontamos menos, buscamos más consensos y demás, en los varones se da lo siguiente. Y la última idea que quiero compartir, no tengo evidencia científica, pero es una impresión y me gustaría ver qué opinan las demás compañeras, es, yo siento que las barreras entre los partidos cuando hay solo hombres son altas, cuando hay grupos mixtos bajan, y si habemos solo mujeres son todavía más bajas. Y me parece que eso es bien poderoso. Porque en definitiva, cuando estamos trabajando para resolver los problemas de la sociedad, lo que tenemos que hacer es buscar los consensos, y Liliana acá sabe que soy una persona que siempre intenta buscar los consensos para la búsqueda de soluciones. Me voy a tu pregunta y empiezo brevemente porque sé que estamos apurados, pero les quiero hacer una anécdota. Yo viví en el exterior durante 7 años y en el año 2011 volví al Uruguay después de haber trabajado mucho tiempo en modalidad remota. Yo trabajaba desde el estado de Texas para el estado de Nueva York. Tenía mis hijos, mi hijo del medio, me reintegré con 2 meses y medio. Me acuerdo, subía la computadora, le daba de mamar así de un lado, del otro. A veces la persona que estaba del otro lado nunca se enteraba de lo que estaba realmente sucediendo. Y volví en el 2011 a buscar trabajo y me costó mucho. La verdad, para mí fue muy duro conseguir trabajo en el 2011 en el Uruguay, entre otras cosas por esta razón. Mi marido viajaba mucho al interior, yo tenía 2 hijos chiquitos en aquel entonces, avanzaba en los procesos de búsqueda, de selección de trabajo, y llegaba en un momento en el que yo decía, mirá, yo soy muy comprometida, muy trabajadora, a mí me apasiona, o sea, si peco de algo de que me cueste cortar el trabajo y no lo contrario. Ahora nunca más estuve 10 horas afuera de mi casa desde que tengo hijos. ¿Qué posibilidad hay de tener algún tipo de flexibilidad? Y yo les voy a decir que esta persona que me estaba entrevistando, la expresión de su cara era como si yo le dijera, mirá, yo desde que tengo hijos, los viernes vengo a la oficina de bikini. La persona se desfiguraba, como si esta tipa está loca. O sea, esa era la reacción que yo tenía en el año 2011 del otro lado. En el año 2011 yo estaba lejísimos de ser legisladora y lejísimos de entender de que la razón por la cual la persona me miraba con esa extrañeza era porque Uruguay no tenía un marco regulatorio para el teletrabajo. Y en un país que por suerte es tan protector de los derechos de los trabajadores, a las empresas les daba pánico ofrecer la posibilidad de teletrabajar. Entonces, yo cuando sabía que iba a asumir la banca en el lugar de Ernesto Talvi, tenía una listita de temas y el teletrabajo estaba ahí arriba. La verdad, nunca pensé que iba a ser el primer proyecto de ley que iba a presentar. Obviamente la pandemia lo aceleró, pero yo estoy convencida y soy una defensora acérrima del teletrabajo como vehículo para la compatibilización, no solo para mujeres y hombres en etapas de demandas grandes de cuidados. Niños chicos, padres grandes, lo que sea, marido enfermo, cualquier situación que se puede presentar. Defensora acérrima.
Y lo que creo que todavía nos está faltando un poco, y esto lo conversábamos ayer con Claudia, es a teletrabajar se aprende teletrabajando. Y creo que si bien habemos algunas personas que tenemos una historia bien grande de esto, hay muchas personas que se lanzaron a teletrabajar en el 2020 en pandemia. Y la realidad es que mi visión es que de parte de las empresas, probablemente también de parte de lo que se incentiva desde nuestros roles, tendríamos que tener un énfasis mayor, porque requiere el teletrabajo una exigencia de aprender a cortar. Digo, todos ustedes son emprendedoras, saben tan bien como yo lo que implica, ¿no? Es como que uno se lleva la oficina a su casa, y yo intento siempre, por ejemplo, si puedo, salir del palacio lo más temprano posible, pero sí, la verdad es que muchas veces acuesto a mis niños y de noche, tarde, o a las 6 de la mañana, de 6 a 7 es mi hora más productiva, seguro, todo lo que tiene que ver con leer, con estudiar, un silencio en la casa fabuloso. Y bueno, y ahí creo que tenemos que hacer, sobre todo para las mujeres, acá se presenta un desafío, es indudable, de poner los límites y de que esto no implique una sobrecarga mayor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias para todas, gracias a cada una de ustedes. No sé si hay lugar para preguntas o no. Sí, ¿Sí? Ya vamos a seguir, no vamos a hacer el corte ahora, así que hacemos una preguntita Bueno. y finalizamos. ¿Alguna pregunta para estas mujeres políticas que las tienen aquí a su mano? Que han disertado en forma muy interesante, realmente cada una de ustedes sí fueron muy claras. Por acá Patricia Pero tiene sin una. duda, a ver, ahí Patricia, adelante. ¿Te damos un micrófono? Sí. ¿Me prestan un micrófono para poder escucharla? No tiene nada. Creo que una de las cosas que más me resuena de todo lo que han dicho, yo hace relativamente poco que vivo en Uruguay, soy uruguaya, pero viví muchos años en España y en Estados Unidos. La autonomía. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de la mujer uruguaya es que no tiene matrizado lo que es trabajar la autonomía. O sea, yo soy madre soltera, o sea, me vine acá con 48 años a empezar de nuevo en Uruguay, ¿no? A tratar de buscar de trabajo y todo. Y me llama la atención que muchas mujeres tienen ese miedo de que no voy a poder, y es porque esa creencia de que no sé ser autónoma, no puedo ser autónoma, que viene, digo, para mí de la casa, del hogar y de las creencias uruguayas, es que son un freno gigante. Entonces, a lo que voy con esto es, me parece que tenemos que trabajar todas mucho en lo que es esa creencia de que en realidad trabajemos primero la autonomía y después todo lo demás. Porque si yo como mujer no creo que puedo ser autónoma, no voy a hacerlo, por más políticas y todo. Entonces, nada, quería hacer esa reflexión porque a mí también me ha costado mucho, pero lo he logrado y creo que lo que más aprendí en mi vida fue ser autónoma. Y lo tuve que, y bueno, y lo quise practicar, ¿no? Y lo sigo practicando, entonces, porque es una cosa que no se termina, ¿no? O sobre todo con todos los cambios que van habiendo. Pero bueno, quería decir eso y que arranquemos por ese tipo de capacitaciones, formaciones, no sé. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, tenemos varias. ¿Tú? ¿Por allá? Bueno, tan lejos, che. Bueno, buenas tardes. Yo creo que voy a cometer una infidencia, y lo aclaro de entrada. Yo soy parte de una comunidad, me empiezo a poner nerviosa, de una comunidad de mujeres emprendedoras que trabajamos hace muchos años. Y la verdad es que en algo que dijo Lilian hace un momento, dije, bueno, capaz que es la oportunidad de plantearlo, ya que están todas representándonos. Nosotras somos un grupo de mujeres que entre amigas nos empezamos a juntar. Ay, qué horrible, porque voy a tener que hablar ahí recién. De recién no, ahora dentro de un rato me voy a parar. Porque para mí es re importante esto que voy a decir también, y creo que para todas. Nosotras somos un grupo de mujeres que nos dimos cuenta, sobre todo en la pandemia, que no hay un marco regulatorio justamente que nos proteja en este tipo de situaciones, y empezamos a redactar un documento.
Y nuestra idea es, cuando esté un poquito más avanzado, presentarlo como para que pueda llegar a ser un proyecto de ley que nos proteja frente a determinadas situaciones. Y nada, quiero aprovechar que están todas las que nos representan para plantearlo y para, de alguna manera, invitarlas, pero invitarnos a poder trabajar también dentro de lo que se podría llegar a hacer, siguiendo una línea que nos involucre a todas, y no solo por una vía, digamos, ¿no? Y bueno, nada, eso, dejarlo planteado porque creo que también es la oportunidad de manifestarlo, de empezar a acercar esta propuesta y que sea un ida y vuelta de todas las partes, que creo que también eso es lo que hace en estos foros que hace FIO, que nos convocan a todas, no importa del lugar que vengamos, ni del rubro, ni nada, que estamos todas acá. Así que nada, lo dejo planteado. Muchas gracias. ¿Alguien más por allí? ¿Tú se lo alcanzás? Hola, buenas tardes. Bueno, me diste un pie tremendo para la pregunta que iba a hacer. Bueno, yo vengo del rubro de la construcción, como saben, un rubro bastante masculinizado. No hay que tenerle miedo igual, las invito a participar. Y bueno, se habla mucho, trabajo junto a Fernanda Stífano también de Constructivas, y mucho se habla del tema de que se certifican, se capacitan mujeres para que puedan entrar en la construcción, en la obra, ¿no? Porque dentro de lo que es la Facultad de Arquitectura, el 70% que egresan son mujeres, pero no las vemos en las obras. Entonces, bueno, ver un poco esa dubitativa, ¿no? Del que se certifica a la gente para capacitar, para entrar a las obras, gente de la IEC también, pero ¿qué pasa que no entran en las obras? ¿Cómo entienden ustedes que se puede obligar, en este caso, a los empresarios, a las empresas privadas, dentro del marco regulatorio que no hay, ¿no? O simplemente es como una sugerencia de capacitar mujeres? ¿Cómo entienden ustedes que se puede presionar al ámbito privado para que incorporen mujeres? También se había hablado del tema de la discriminación positiva para la ley de cupos de política. ¿No se puede hacer algo similar para lo que es la construcción? Mira, yo soy una defensora acérrima de las cuotas, después de haber sido una opositora acérrima de las cuotas durante muchísimos años. Creo que estás tocando uno de los nudos más grandes. Uruguay tiene leyes de cuotas para algunas poblaciones, por ejemplo, para la contratación de personas con discapacidad, y estamos muy lejos de llegar. Por ejemplo, en el Estado, sin ir más lejos, sin entrar en los privados, en el Estado tiene que ser un 4%. El año pasado hicimos un conversatorio, que bueno, que Lilian participó en el Palacio. Yo convoqué a las distintas personas que trabajan en los departamentos de gestión humana del Estado. Me pasó una cosa rarísima. En general, cuando hago conversatorios se nos llena súper rápido y acá no se notaba ni el loro. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y claro, no querían venir porque obviamente están todos incumpliendo. Tuve que hacer esto de llamar a las autoridades y decir, che, mira, está esto, no tengo nadie de tu ministerio, podés bajar línea de que venga gente, ¿no? ¿Y por qué les comparto esto? Porque la realidad es que, así como soy defensora de las cuotas, creo que hay un tema de cambio cultural que no hay ley que valga. Y pasa con discapacidad, pasa con población trans, pasa con todo. Y por eso creo que también tenemos que tener hombres acá. Tenemos que lograr espacios de conversación que yo creo que hoy no estamos siendo lo suficientemente efectivos en tenerlo. No quiero monopolizar, pero por ahí va mi línea de pensamiento. Yo creo que es muy importante lo que planteás. Mi experiencia es que al sector privado o empresarial lo que más lo conmueve son los beneficios tributarios. Entonces, de verdad. Y tuvimos una experiencia, la ley de inversiones, que es una ley de inversiones que ha traspasado todos los partidos, que en la crisis del 2002 puso como condición, bueno, le damos más beneficios a los que creen trabajo, porque el problema que teníamos era la falta de trabajo. En la medida que el Uruguay fue cambiando, le dimos más beneficios tributarios a el empleo de calidad, a la sostenibilidad, a los que usaban energías limpias, etcétera, etcétera. Yo creo que el tema de género tiene que ingresar a la ley de inversiones para por lo menos darles los beneficios tributarios a los que llegan. Los que ya están, tenemos que ver cómo lo resolvemos, pero a los nuevos no pueden seguir llegando, no pueden seguir teniendo beneficios, no pueden ser todos hombres. No puede ser más eso. Yo creo que ahí
podríamos trabajar. Yo hace mucho tiempo que creo que también hay que darle beneficios a los que creen, venís a invertir, una empresa que tiene más de 100 trabajadores, tenés que hacer una guardería, tenés que hacer un lugar en donde esos trabajadores dejen a sus niños, y entonces te doy más beneficios. Me parece que va por ese lado, en la construcción, como dice Carmen, el tema de las cuotas, todavía estamos muy a medio camino, es decir, se siguen violando las normas que dicen que tenés que tener tantos discapacitados. No, los baños también en obras para mixtos. Bueno, me da la impresión de que va por ahí. Sí, era un poco por ahí, por el tema de los incentivos y bienestar. Bueno, la ley de empleo que es general, que también hay un incentivo para lo que es la contratación de mujeres y de jóvenes, etcétera, pero sí, eso creo que el tema del modelo de calidad con equidad, que hoy hablabas tú, también porque obliga, claro, no podés obligar a las empresas que lo tengan, pero la última versión que se presentó ahora en marzo es también para empresas privadas, porque hasta ahora era solo para los organismos públicos, también para empresas privadas. Entonces, en la medida, a veces las empresas que exportan, hoy en día a nivel mundial hay lugares donde les requieren ese sello de calidad con equidad, que requiere que tengas que cumplas con esas pautas. Entonces, de eso va a ayudar. Son todos pasos lentos, pero bueno, sí en ese camino, porque eso es lo que decía Carmen, es un cambio cultural. Es esto que hablábamos de los sesgos inconscientes, es esta cosa que bueno, venimos con años, la venimos corriendo de atrás. Entonces, bueno, por eso hay que hacer estas acciones hoy se hablaba de la discriminación positiva, bueno, es estas acciones. Yo creo que en la medida en que más empresas, más organismos se adhieran a pautas del modelo de calidad con equidad de género, también se va a lograr esto, porque es eso, es incentivos, es un poco lo que hablaba Lilian, creo que va por ahí, sí, pero claro, tenemos que movernos para que sea. Voy en la línea de eso, más que obligar, en realidad hay que incentivar a ambos lados, ¿no? A la mujer que quiera estar en la obra ahí. Hay muchísimas. Bueno, esa parte ya estaría, y bueno, hay que incentivar entonces a las empresas a contratar mujeres. Y una de las cosas que me parece que es el tema de la maternidad y de la licencia maternal, que creo que habría que repensarlo y ver tal vez una licencia muy parecida en tiempo para el hombre también. Porque creo que es importante, si bien obviamente en los primeros meses tienen que estar las mujeres, pero luego puede asumir ese rol el hombre. Creo que eso es algo que podría ayudar muchísimo en las contrataciones a mujeres. Sí, esto que hablábamos de promover la corresponsabilidad en los cuidados. Bueno, muchas gracias. No tenemos más tiempo para otras preguntas. Muy amables las preguntas y la participación. Y muchas gracias a todas ustedes.